Bueno, mis queridos hermanos, hemos estado presentando alguna verdad doctrinal fundamental de la vida cristiana. La Iglesia, como columna y baluarte de la verdad, está llamado a proclamar esta verdad doctrinal, esta rama de la teología llamada soterología, la rama que estudia el aspecto, ¿verdad?, de la salvación en Cristo. Y es importante en este tiempo que sigamos proclamando el error. Por ello hemos estado ya, esta es semana 12, ¿no verdad que sí, hermano amado? Semana número 12 que hemos estado recalcando esta verdad y hemos estado hablando del ciclo de la salvación por gracia en Cristo, por medio de la fe. Y la semana pasada nosotros dirigimos nuestra atención al pasaje de Romanos capítulo 10. Allí comenzamos a estudiar dentro del ciclo de la salvación el cuarto punto de ese ciclo, que es la confesión. Esbozando y comenzamos a ver los versos del 8 hasta el verso 10 de ese capítulo 10 de los Romanos. Y vimos que en este pasaje el apóstol Pablo presenta que él tenía, dice que era un anhelo ferviente en su corazón. Era un anhelo ardiente en su corazón. En el capítulo 10, el verso 1 dice que el anhelo ardiente del corazón del apóstol Pablo era la salvación de los de su nación. Y veíamos que cada creyente de igual manera debe anhelar la salvación de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares y de sus conciudadanos. Debemos anhelar la salvación de los demás. Pablo veía un gran peligro en los de su nación, y es que ellos no pudieran alcanzar la justicia de Dios, que es por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como pasaba en la nación de Israel, pasa hoy. Hay gente que, aunque conozcan de Dios, sepan de Él, no tienen un conocimiento personal de Dios, no tienen una relación personal con Dios. Los israelitas religiosos, muy religiosos, practicantes y celosos de su religión, pero ellos creían que por ser hijos y descendientes de Abraham, ya eso era todo lo que ellos necesitaban. Y el apóstol Pablo le pone claro que ellos tenían que conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, y que de esta manera, buscando a Dios de esta manera, es que ellos podían encontrar la salvación por fe en Cristo Jesús. Y en los versos 8 a 10, la semana pasada lo dejamos encaminado hacia ese punto, porque esos versos detallan el contenido de la salvación que liberta al hombre de su condición de pecado. Y por eso los versículos decían más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Es importante que cuando usted
va a una iglesia, a un lugar donde se reúnen creyentes, se predique la palabra de fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y nos hemos concentrado en exponer con detalles este plan de salvación. La audiencia debe oír, creer, arrepentirse, confesar. Y vimos la semana pasada qué es lo que hay que confesar. Y partiendo de qué punto se debe confesar. Y el verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para confesar con mi boca, debo primero creer en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Primero debo creer en mi corazón y luego confesar con mi boca. Y eso vimos que esa declaración de confesar, ¿qué significa? Dijimos la semana pasada que significa la palabra confesar. ¿Qué significa la palabra confesar en su estructura sintáctica? ¿Qué significa intrínsecamente ese término, confesar? ¿Qué significa? ¿Quién recuerda? Ya mi hermana Yolanda. Decir exactamente lo que Dios dice. Eso es confesar. Hay mucha gente que anda diciendo cosas que Dios no ha dicho en nombre de Dios y diciendo que Dios lo mandó a decir. Vamos a ver en su palabra qué es lo que Dios ha dicho y qué es lo que el hombre debe confesar, qué es lo que el hombre debe decir. Y cuando el hombre confiesa, esa declaración debe ser firme, debe ser la convicción de su corazón. Es una declaración de fe. Es anunciar públicamente, dando testimonio de que Jesús es el Señor. Ahí lo dejamos la semana pasada. Podíamos decir, nuestro texto dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Hermanos, Jesús, la palabra Jesús significa Salvador. Jesús, Él es el Salvador. El término Señor alude a que el Dios que se hizo carne, que se encarnó, que vino a esta tierra, que nació en Belén de Judea, es un Dios coronado de gloria. Él es el don divino, Él es el todopoderoso, Él es el libertador. El nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Jesús es la humillación de Dios. Por eso el autor del libro de Filipenses dice que se humilló, tomando forma de siervo. Se humilló. Jesús fue un ser que vivió aquí sin pecado. Por lo tanto, el mensaje que proclamó Jesús consistía
en hacerle entender a los que le escuchaban que ellos eran pecadores, que son pecadores. Y por ser pecadores, esa condición los mantiene separados de su Creador y de su Padre. Por lo cual ellos debían arrepentirse para recibir el perdón de sus pecados, la vida eterna y adoptar la justicia de Dios, caminando por el camino estrecho, reconociendo su señorío. Cuando decimos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, estamos hablando del señorío de Cristo, del señorío de Cristo. Esa es la evidencia de cuando una persona verdaderamente tiene una relación personal con Dios. Mire, esto tiene importancia y vaya a Mateo. Vaya a Mateo capítulo 7, el primer evangelio según San Mateo. El capítulo 7, vea los versos 13 hasta 23. San Mateo capítulo 7, versos 13 hasta 23. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, note eso, y pocos son los que la hallan. Versículo número 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, porque se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Verso 18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, note esto, no abandone el texto. Usted recuerda que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora nota este texto: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cómo la dirán? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cómo es que ellos le van a decir? ¿Qué es lo que el Señor quiere que confesemos? Que Él es el Señor. Pero muchos le dirán Señor, Señor, y entonces dice el texto: y entonces les declararé. Es importante que para llamar a Jesús Señor tengamos una conciencia plena de que tenemos una verdadera relación personal con Él, que nos hemos acercado a Él de manera correcta, que hemos dado los pasos correctos. Pues este texto no deja dudas
de que muchos llamarán al Señor con su boca, le llamarán Señor, pero que el Señor en aquel día no les permitirá entrar al reino de los cielos. Y eso debe ser motivo de una consideración bastante seria y objetiva de parte de nosotros. Porque esto que dice Romanos 10, versos 8 hasta el 10, tiene unas implicaciones que son bastante serias y que nosotros debemos considerar en nuestra propia vida. Pues Dios nos dice que una persona que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué Dios le promete? Que es salvo. Dios salva a aquellos que de corazón creen y le confiesan. Y le confiesan. Dijimos que no hay tal cosa la semana pasada como creyentes secretos. No hay creyentes que pertenezcan al DNI, ni a la DEA, ni a la CIA, ni a ningún organismo de eso de seguridad secretos y de encubiertos. Este texto nos aclara eso y deja bien claro confesar, desde dónde confesar, desde nuestro corazón, que la fe verdadera consiste en creer en Cristo, rendirnos y rendir nuestra voluntad incondicionalmente a la voluntad de Dios. Pues en el capítulo 6 de Romanos, los versículos 17 y 18 dicen: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahora note esto, los que aquí son creyentes, verdaderos creyentes, dice que antes de ellos venir a Cristo, arrepentirse, creer desde su corazón, ¿cuál era su condición? Eran esclavos del pecado. Ahora, ¿qué pasó en esa persona que estaba andando en pecado? Era esclavo del pecado. ¿Qué pasó cuando escuchó el Evangelio? Escuchó que él era pecador, escuchó que por su condición de pecador se dirigía hacia la condenación eterna, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar al mundo como un acto de amor. Esa persona entonces, al entender lo que Cristo hizo, ¿qué pasó en ella? Esa persona obedeció de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Miren, los hijos de Dios tenemos un compromiso con el verdadero evangelio y con la fe. Dice: habéis obedecido ¿cómo? De corazón. ¿Usted sabe que Dios le reprochaba a Israel? Este pueblo de labios me honra. Pero él decía, esa gente tiene un problema. ¿Dónde estaba? En el corazón. El problema de la gente está en el corazón. A veces dice cosas bonitas con la boca, pero hay problema aquí en el corazón, o aquí, no sé, porque a veces cuando hablamos del corazón no nos referimos al órgano físico, sino al ser, a la esencia del ser humano. Hermanos, debemos entender que éramos esclavos del pecado. Amigo que estás aquí en esta mañana, tú debes entender que tú estás muerto en tus delitos y pecados, y que tú necesitas en esta mañana arrepentirte y confesar con tu boca que Jesús es el Señor.
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Hermano, es importante, no es pertenecer a una iglesia, es conocer las enseñanzas de Cristo y aplicarla a mi vida. Mi compromiso primero es con Dios. Porque parte de la doctrina es que Dios añade a la iglesia a los que están siendo salvos. Los que Dios salva, Él los añade a una iglesia local. Hay creyentes que no quieren tener compromiso con la iglesia local, no han conocido todavía la doctrina. El verdadero creyente entiende esto y tiene compromiso con eso. Y fíjese lo que dice el verso 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hermanos, cuando una persona escucha la palabra de Dios, deposita su fe en Él, se arrepiente de sus pecados, se rinde y se somete al señorío de Cristo. Y eso significa: reconozco que Cristo es mi autoridad. Reconozco que yo debo hacer su voluntad y no la mía. Y esa persona obedece. Y esa obediencia demuestra que él es salvo. Yo no quise tocar los aspectos de Mateo 7 porque cuando hablemos del fruto del arrepentimiento vamos a tener que volver a ese texto. Pero cuando una persona obedece, muestra que es salvo. No hay algo más que dé una señal más clara de que una persona es salvo que su obediencia a Cristo. Mira lo que dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 2 versos 3 y 4. Primera de Juan 2 versos 3 y 4. Vaya allá en su Biblia. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, aquí viene una palabrita dura. Esta es una palabrita dura. El que dice, y note eso, dice, él dice. Les dije hace un momento el problema de entre el decir con la boca y decirlo desde sus mandamientos. Dice Dios: el tal es mentiroso. Esta es una palabrita dura. Cuando usted le dicen usted es un mentiroso, mire, eso golpea fuertemente la moral de una persona. Eso es algo que avergüenza a una persona. Cuando dicen usted es un mentiroso. Y dice este texto: y es mentiroso. ¿Usted sabe por qué? Porque él dice que ama a Dios, pero no le obedece. Y Dios dice: estás hablando mentira, la verdad no está en ti. Porque el que dice que yo soy su padre, se supone que un hijo debe obedecer a su padre. Se supone que esa debe ser la relación normal, que los hijos deben obedecer a sus padres. Pero si una persona dice es mi hijo, y ese hijo confiesa ese es mi padre, pero no se somete a la autoridad y no anda en verdad con su padre, Dios dice en su palabra que la verdad no está en él. Este es un asunto crucial. Los verdaderos creyentes confiesan a Jesús como su autoridad y se someten a Él.
Hermano, ¿qué es reconocer a Cristo como Señor? ¿Le ha confesado usted en su vida como Señor a Él de manera que las acciones que tú tomas, que las decisiones que tú tomas evidencian que tú estás sometido a su voluntad, que tú le estás obedeciendo a Él, que tú estás obedeciendo no a tus emociones, sino a Dios? Hay mucha gente que se deja dominar por sus emociones y no por la voluntad de Dios. Yo tengo que confesarle que hacer la voluntad de Dios no siempre es agradable ni muy fácil. Pero por tener la convicción de que es la voluntad de Dios, debo hacerla. Debo hacerla. Hermanos, esto es un aspecto crucial. Estoy presentándoles a ustedes durante semanas un mensaje serio, no corrompido, pues no quiero dar lugar a que gente no salva salga de aquí con una esperanza falsa de que va a tener salvación y vida eterna cuando usted vive de espaldas a la voluntad de Dios. Una persona no es salva si no hace la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Sabemos que esto es un entrenamiento en la vida y en el peregrinaje por la tierra, porque muchas veces tenemos que ir delante de Dios y pedirle perdón, porque sabemos que no hemos hecho su voluntad y hemos hecho nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, lo que queríamos hacer porque nos gustaba a nosotros, aunque desagradara a Dios. Hermanos, cuando alguien confiesa que Jesús es el Señor, hay una entrega diaria a la autoridad y guía de Dios. Reconocemos cuando decimos que Jesús es el Señor, reconocemos que el derecho lo tiene Dios a gobernar nuestras vidas, a conducir nuestras vidas. Cuando digo que Jesús es el Señor, estoy diciendo, yo he entendido que Dios como creador, como salvador, como sustentador, Él tiene derecho a conducir mi vida. Y esto es un asunto verdaderamente constante en las Escrituras, y nosotros debemos entender esto. El señorío de Cristo, eso fue predicado, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando iniciaron el primer sermón que Pedro dio allá en Hechos, capítulo 2, él proclamó este asunto del señorío de Cristo. Mire, en Hechos 2, el verso 36, dice que Pedro, predicando su primer sermón, dijo: debe saber ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Note, la proclamación de que Jesús es el Señor estuvo presente desde el mismo primer sermón que fue predicado. Que Jesús es el Señor, que Él es quien manda en nuestras vidas, que Él es quien tiene derecho a conducirnos en un camino donde nadie se extravía. Hermanos, eso fue predicado. Y a mí me anima cuando veo que el apóstol Pedro, cuando está a este nivel de ese primer sermón, él decía: sepa pues ciertísimamente. ¿Usted sabe qué estaba queriendo decir el apóstol Pedro? No hay equivocación alguna.
En esto no hay lugar a dudas, a error, no hay lugar. Esto no solamente es cierto, está expresado de una manera superlativa. ¿Usted sabe qué significa eso? Ciertísimamente, más que cierto, es ciertísimo. No hay una brecha para la duda ni para la equivocación. ¿Y usted sabe qué es lo que no hay dudas ni derecho a equivocación? De que Jesús debe ser nuestra autoridad y el dueño de nuestras vidas. Esto mismo el apóstol Pablo lo reiteró en el libro de Romanos, el capítulo 17, el versículo número 6 y 7. Perdón, Hechos 17, 6 y 7. Hechos 17, 6 y 7. Dice: pero no hallándonos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que trastornan al mundo entero y también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey y Jesús. Óigame bien, ¿cuál era la queja cuando el apóstol Pablo llegó predicando a Tesalónica, diciendo que ese mensaje que ellos estaban predicando había trastornado toda la ciudad? ¿Por qué? Porque ellos decían que había otro rey que era más importante que el César, que era el rey Jesús. Y ellos se sentían conturbados. Hermanos, este es un mensaje que la iglesia de hoy tiene que estar comprometida con ello. Hay una persona más importante que Luis Abinader, que Biden, que Putin, que López Obrador, que Maduro. ¿Usted sabe quién es? Jesús, el Rey de Reyes y Señor. Ese es nuestro dueño, nuestro guía, nuestra autoridad. El señorío de Cristo es el centro del Evangelio. Hermanos, cada persona que reconoce, cada creyente que está aquí que reconoce que Jesús es el Señor, debe entonces someter y rendir su voluntad a la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y recuérdese, la salvación está en una persona, Cristo el Señor Jesucristo. Eso es importante que entendamos eso. Hoy muchos halagan a Cristo y dicen que es Señor. ¿Y sabe qué dice Lucas capítulo 6, el verso 46? Esto es importante. Lucas 6, 46. Mire lo que dice allí: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Cómo puede ser? Es una pregunta. Mire, esta es una interrogante que cada persona debe responder. Mire, este verso se hace una pregunta. ¿Por qué hay gente que dice que es cristiana y llama a Jesús Señor, entonces no le obedece? ¿Cómo una persona puede llamar a Jesús Señor y no obedecerle? Eso está en una confrontación. Hermanos, ¿es Jesús tu Señor? ¿Le estás tú obedeciendo a Él? ¿Estás tú obedeciendo a Él? Esto es importante que usted
se responda a sí mismo. Hermano, este es un asunto verdaderamente importante. El verdadero seguidor de Jesús es un discípulo. Y la relación entre Dios, entre Jesús y un discípulo, un buen discípulo da cumplimiento a las instrucciones y a los mandatos que Dios da. Un buen discípulo cumple con las demandas de Dios. El verdadero Hijo de Dios, nacido de nuevo, arrepentido, hace lo que Jesús le dice. La persona que profesa pero no obedece se está engañando a sí misma. No se sienta usted esta mañana hijo de Dios si usted no obedece. Porque los hijos de Dios obedecen. Y cuando desobedecen, ¿sabe qué hacen? Sienten tristeza y piden perdón. Hermanos queridos, en esta porción de Lucas habla de, y esto también está en Mateo y en muchas otras porciones, habla de aquellos que construyeron sobre dos cimientos. Recuerde las consecuencias del que no obedece. Recuerde las consecuencias que él tuvo de aquel constructor sabio que cavó en la roca. Se agotó construyendo en la roca, pero hizo un esfuerzo y puso el fundamento sobre la roca. Pero cuando vinieron los embates, cuando vinieron los vientos, ¿qué consecuencia hubo? En el que dice que se mantuvo fuerte, firme la casa, porque estaba construido sobre roca. Pero también hubo consecuencias para aquel que construyó en un fundamento débil. Dice que fue grande su ruina. Grande su ruina. Recuerde las consecuencias de no obedecer. Quiero, por último, llevarles a Hebreos, el capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Es un versículo bastante interesante. Mire el versículo número 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, que fruto de labios que, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que sale de los labios? Confesar. Fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es lo que debo confesar? Que Jesús es el Señor y creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos para gloria de Dios Padre. Mis pensamientos de Dios deben ser expresados. El tú haber encontrado la salvación en Cristo debe producir en ti la necesidad de expresar públicamente, confesar
públicamente confesar con mis labios que Jesús es el Señor. La boca que expresa fruto, el carácter de la fuente. El fruto revela la naturaleza de donde procede. Por eso, hablando de los héroes de la fe, de gente que tuvo verdadera fe, en Hebreos 11 dice: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, dice, y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, venimos aquí por un tiempo en esta tierra, pero todos aquí estamos conscientes que vamos de paso. Nadie aquí va a vivir por siempre. Todos los que estamos aquí, un día podemos morir y vamos a morir. La Biblia lo dice, es la paga del pecado, es la muerte. Ahora, Dios dice: extranjeros y peregrinos, creamos en Él. Demos gracias a Dios, saludemos. Cuando usted hace así, ¿qué usted está haciendo? Salude, dé gracias a Dios, saludándolo, dice, creyéndolo, pero también confesando. Hermanos, siga confesando en tu barrio, a tu familia, que Jesús es el Señor. Confiésalo. Al que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me negare, yo también le negaré. Así es que, estimado amigo, el Señor te invita a que te acerques a Él y que le confieses como tu Señor y como tu Salvador. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Al venir delante de ti la hemos expuesto. Hemos orado y en este momento te seguimos suplicando que tu Santo Espíritu sea quien obre para producir estos resultados producto de la convicción que por tu Santo Espíritu tú eres capaz de hacer. Padre bueno, Dios del cielo, ayuda, Señor, a los que en esta mañana están aquí y no te conocen. Que ellos puedan llegar a creer desde su corazón y en su corazón que tú eres quien salva al hombre de las más horrendas consecuencias que un ser humano puede tener como consecuencia de su pecado. Si en esta mañana hay aquí alguna persona que quiere tener un encuentro personal con Cristo y quiere reconocer a Cristo como Señor y el Salvador y el libertador de sus pecados, nosotros en esta mañana le decimos que estamos dispuestos a ayudarle y a mostrarle la excelencia de este camino. El que cree de corazón es salvo, Dios dice en su palabra. El Señor puede salvar tu alma en esta misma mañana y en este mismo momento. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Estamos en tus manos
dirige nuestra vida a la obediencia a ti, a tu señorío en nuestras vidas. Hermanos creyentes en Cristo Jesús, si tú has creído de corazón, obedece. Obedece. Haz la voluntad de Él, ríndete a Él. Bendito Señor, gracias por estar en tu casa. Ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.